regreso aquí en Ahora a través de www.laprensa.com.ni. Estamos hablando acerca de la ley 779 y los femicidios en Nicaragua, un fenómeno real. Está con nosotros Elizabeth Romero, nuestra colega aquí en el diario La Prensa en la sección Ámbitos, y está también con nosotros Marta Munguía, socióloga. Estábamos hablando acerca de los femicidios vistos como una epidemia en Nicaragua. Incluso hay gente pidiendo que se declare una especie de alerta roja. Quería saber su opinión al respecto. ¿Les parece exagerado? ¿Les parece real? ¿Les parece adecuado hacer este tipo de llamados? Bueno, en mi caso considero de que es importante, es oportuno alertar de lo que está ocurriendo en el país. Decíamos anteriormente que en relación a la cantidad poblacional que hay en el país, la cifra de 40 y tantas muertes es alarmante, porque incluso lo decía ayer la misma fiscal que está encargada de este tipo de atención, decía de que en otros años, que ellos estaban alarmadas porque en otros años casi se finalizaba con unos 50 muertes de mujeres, y entonces a mitad del año ya llevamos 40 y tantos. Sí, lo creo oportuno alertar para que la gente que toma decisiones, los tomadores de decisiones, pues aporten recursos donde deben de ir para prevenir estos hechos, parar esta violencia que está dejando niños en la orfandad, que nadie se fija en esa otra parte de la noticia. Muchos niños están quedando en la orfandad, y ver pues de qué manera se toman esas medidas de prevención. Aunque también, por otro lado, considero que no soy experta especialista en estas situaciones, pero a mi criterio, los hechos que cuando se está hablando comúnmente, casi a diario, podría llevarte a de que se esté reproduciendo el fenómeno. Yo escuchaba que los casos de suicidio, se lo compartí un día a unas compañeras, yo escuchaba, le digo, de expertos, que por ejemplo los casos de suicidio, si vos los estás repitiendo y repitiendo constantemente a través de los medios, estos tienden a reproducirse. Entonces, ¿hasta qué punto se está contribuyendo el hecho de estar publicitando cada día que hay más muertes de mujeres? Pues está contribuyendo en que esta situación, la violencia se incremente. No lo sabría. Más si quedan en impunidad los delitos. Ese es el problema. A mi criterio, no es tanto el hecho tal vez que lo publicitemos, sino la impunidad. ¿Qué se está haciendo para llevar la justicia a las familias de estas víctimas? No todos los hombres están detenidos. Entonces, pero de todas maneras, Marta, que es la experta, pues me gustaría oír de ella. Yo creo que hay que ver el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que dirigimos, verdad, desde esta alerta? Nosotros, las organizaciones de mujeres, hemos dicho, y yo particularmente decía, hay que declarar una emergencia para la vida de las mujeres. ¿Por qué una emergencia? Para lograr que el Estado mire al cumplimiento pues de los compromisos que tiene, porque el Estado es el encargado de la seguridad de las mujeres y de toda la ciudadanía, pero en este caso de las mujeres. Entonces, como no está poniendo atención y hay un evidente incremento de femicidios desde el año 2004 a esta fecha, el femicidio ha ido en una curva ascendente. Entonces es necesario ponerle atención de prioridad, y la única forma de ponerle atención prioritaria es declarar una emergencia o una alerta, pues, como le querramos decir. En este caso es una medida que es para que el Estado mire lo que está pasando si no se da cuenta, pues, y ponerle a la ciudadanía en la conciencia también el hecho de que eso no puede continuar y hay que pararlo, pues, porque no debería haber ni una muerta, pues, mucho menos con esos niveles que lleva, porque el ritmo se ha acelerado en cuanto a la muerte de las mujeres, al asesinato a la mujer. Entonces, nosotras por eso creemos que es válido plantear que el Estado lo vea como una prioridad, ahora y siempre, pero en este momento que hay un incremento que ha sido reconocido por las mismas autoridades policiales, entonces creemos que las medidas que no se han tomado se deben tomar con celeridad. ¿Cuáles son las políticas? No hay políticas, no hay presupuesto, etcétera, lo que ya hemos venido diciendo. En relación a considerarlo como una epidemia, como tiene un enfoque, eso tiene un enfoque de salud pública, ¿verdad? El comparar los hechos de violencia con una epidemia y con una pandemia, porque ya cuando nace esta generación el problema ya viene,
Y entonces ya viene inoculado, es decir, ya lo aprende en su desarrollo, en su crecimiento, porque está en toda la estructura de la sociedad. Es un problema ancestral de desigualdad. No podemos hablar de la violencia sin hablar de las desigualdades, del cómo la sociedad considera a la mujer inferior. Qué bueno que toca ese punto, porque yo quería preguntarles también un poco sobre ese abordaje sociológico. Mucho se ha hablado ya de que es un problema de cultura, la cultura de la violencia, el machismo, la desigualdad, pero uno cada vez que lee en el periódico, que mira en la televisión una de estas noticias, no puede evitar preguntarse qué lleva a un hombre a matar a una mujer y cómo llega incluso a atreverse a quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, como ustedes lo manejan. Sí. Que hay distintas corrientes que han intentado estudiar el fenómeno. Ha sido el movimiento feminista el que más ha puesto en la agenda pública el asunto de la violencia contra las mujeres, y en la segunda mitad del siglo XX es donde hay como un mayor auge, pues, de que los estados empiezan a asumir, salen las conferencias, etcétera. Pero nunca se estudia completamente el fenómeno. Cuando hablamos, y ahí es el riesgo de las estadísticas, nos detenemos en el número y la información que se le devuelve a la comunidad es sobre el hecho en sí. Lo ven como un hecho, como un suceso, y no lo ven como que es producto de un sistema de discriminación y de dominación de hombres hacia mujeres que está instaurado en la sociedad desde años ancestrales, en que las desigualdades han ido variando. Hay desigualdad en algunos países más que en otras en relación entre hombres y mujeres, pero una característica, es decir, se repiten patrones que vale la pena analizar y poner en el tapete, pues, y que la gente los conozca. Es decir, cuál es el patrón de comportamiento de previo a un femicidio en la sociedad, por parte de un desconocido, es porque hay violencia en esa sociedad y porque esa sociedad considera a las mujeres objeto de los hombres en primer lugar. Es decir, un hombre entendido socialmente considera que las mujeres en general son objeto para su placer sexual, y las mujeres de su familia en particular son de su propiedad. Aunque esa mentalidad supuestamente se quedó en el medioevo, no es cierto, porque la hemos trasladado, se ha ido adecuando al nuevo comportamiento social. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los hombres que son machistas, misóginos, etcétera, porque no son todos en el mismo grado, es decir, la sociedad tiene unos conceptos machistas en las relaciones, se convive en relaciones desiguales, donde los hermanos y las hermanas no son iguales frente a los padres, o donde el marido se considera superior a la esposa, y la superioridad la ven como el derecho que tiene el hombre a controlar el pensamiento, la vida, la movilización, el desarrollo de las mujeres. Entonces, el matar a una mujer es como una característica de afirmación de su poder masculino. Entonces, el machismo necesita de afirmarse todos los días. Los hombres tienen una cantidad de actitudes que simbólicamente lo que expresan es su necesidad de reiterar en la sociedad que ellos mandan, ellos deciden, y que si una mujer se decide a contradecir o a querer superarlo, entonces la detienen. Las mujeres pueden advertir cuando están en peligro de muerte. ¿Podrían ellas prevenir un femicidio? Las mujeres víctimas de violencia, características que son propias de un camino hacia una violencia mayor, que es la frecuencia de la violencia, el que la violencia se ejerce de una manera más grave, o que la amenaza de morir, o que le ha intentado ahorcarla, que la ha golpeado durante el embarazo. Es decir, que ella se va sintiendo vulnerable frente a él cuando ella siente la impotencia, que ya no lo puede detener. En ese momento ella debe acudir a una autoridad, a un familiar, y plantearlo y apartarse del agresor. No hay un perfil específico del agresor, necesita ser machista, misógino, porque muchas veces se ha confundido con que son psicópatas. No todos son psicópatas, es decir, hay obviamente una mentalidad, una mente sana, no mata, eso es obvio, pero si esta persona ha aprendido que la mujer es de él, que él es su dueño, que él decide por su vida y por su muerte, entonces se siente autorizado socialmente
para matarla. Y te dice tranquilamente, es que no la podía detener. Y encima se matan porque para aumentar la impunidad. La violencia se alimenta de la impunidad. La violencia hay que decirle no es que si es poquita, sí, si es poquita, entonces anda reconciliate. Esas son trampas mortales, porque la violencia se retroalimenta en sí misma. Ella vive, por eso se habla como epidemia, porque el ciclo de reproducción de la violencia es similar a una epidemia. Y luego, como está en todas las estructuras, entonces una mujer pone una denuncia, pero resulta que el operador de justicia tiene una mentalidad tan machista que entonces minimiza, responsabiliza a la mujer, la ridiculiza, no le cree, que la mayor parte de los tiempos pasa eso. ¿Cómo percibe la población nicaragüense el sistema de justicia? No hay seguridad en la justicia para las mujeres. Ella pone una denuncia y queda en mayor riesgo. Ese momento de peligro las mujeres le deben de poner atención. Si ella está pidiendo el divorcio con un hombre que tiene rasgos de alta violencia o de agresividad mayor, que ha vivido ya con él, esa mujer debe buscar protección a la hora de pedir el divorcio. ¿Por qué razón? Porque en esos momentos en que ella decide dejarlo, para el hombre se estimula el machismo, y entonces al estimular el machismo puede agredirla gravemente para tratar de detenerla, porque se siente en ridículo socialmente el machista. Se siente que si una mujer lo abandona, entonces él debe abandonar a la mujer, y eso lo hace muy macho. Pero si es ella la que se quiere ir, entonces cuestiona su poder. Entonces son ejercicios de poder evidentes. El asesinato a las mujeres es simbólico del poder. Eso significa pues una ratificación de yo soy el que mando, yo soy el más fuerte, y por eso decido sobre tu muerte. ¿Cuáles son las respuestas que ha dado el Estado hasta ahora a este fenómeno? Vamos a hacer un corte, pero enseguida regresamos con más aquí en Ahora.